Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez traemos por primera vez un tema nuevo al canal: experiencias en el mar. El lugar menos explorado del mundo, seguramente con secretos perturbadores. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Yo era un buzo y me encantaba el agua, el mar y todo lo que era relacionado con el océano. Un día me encontraba nadando por el Océano Pacífico, viendo los corales y los peces los cuales nadaban alrededor, para luego ver a lo lejos cómo una sombra se alejaba, escondiéndose en las profundidades del océano. Al principio no logré comprender qué era eso, por lo que decidí salir para regresar a casa. Al llegar decido investigar sobre las profundidades del océano, ya que seguía desconcertado al no saber lo que había visto en su momento. Los libros de ciencias naturales y la ictiología no me llevaron a ninguna conclusión, por lo que decidí ir por las leyendas locales, como el monstruo de los yeguas, seres desconocidos o algo por el estilo. Al leer más sobre el tema, me topé con una criatura desconocida. Un animal gigante, el cual vivía en las profundidades del océano. Se cree que él hizo un sonido desconocido, el cual dejó con dudas a los científicos. Ellos en su momento dijeron que el sonido era producto de un iceberg, pero las personas no estaban seguras. En efecto, estoy hablando del bloop. El bloop fue escuchado el año de 1997. Esta criatura hizo sonar una frecuencia de 40 Hz hacia abajo durante aproximadamente 7 minutos. Solo un animal de un tamaño mayor al de la ballena azul lograría hacer una hazaña de esa magnitud, por lo que decidido voy a investigar por mi cuenta. Llegué al centro del Océano Pacífico. Fui con un traje especializado y una cámara para investigar. Al principio no veía nada. La profundidad era muy escalofriante. No lograba ver más que un fondo oscuro. Bajé poco a poco y alrededor mío estaba rodando un animal bastante raro. No lo lograba reconocer. Sentí un terrible horror. Era un animal largo, casi del tamaño de una persona. Lo que me causaba más miedo fue que se comenzó a acercar y ver lo que era. Lo que se encontró ahí era un tiburón anguila, un animal muy raro y terrorífico, el cual tiene más de 300 dientes. No le tomé importancia hasta que veo muchos peces saliendo de las profundidades, como si estuvieran huyendo de algo. A lo que volteo a ver y ahí estaba. Un animal colosal que fácilmente me podía tragar con toda libertad. Me quedé completamente quieto al ver tal criatura. Intento nadar a la superficie, pero ya era tarde. Veo abajo mío y solo logro ver de frente a la criatura, cara a cara con unos dientes de mi tamaño. Nadé lo más rápido que pude a la superficie, tratando de huir de aquel animal gigante. En ese momento no pensaba en nada más que el por qué vine a las profundidades. Yo pensaba que ya me daba por muerto, pero la criatura retrocedió, solo para volver con más velocidad desde las profundidades. Yo me asusté, me intento quitar de su camino, pero me pasa golpeando con una de sus aletas. Lo único que recuerdo era cómo esa criatura casi me mata. Desperté en una isla con una gran herida en la pierna. Me intenté parar, pero no podía. Estaba agonizando hasta que llegaron a rescatarme. Aún así, logro recordar ver a ese animal perdiéndose en las profundidades. Pueden llamarme loco, pero lo que hay allá abajo es lo triple. Me encanta el océano, en especial la vida tan fantástica que parece extraterrestre, o al menos solía encantarme hasta aquel día. Siempre me interesó el espacio, por lo que indagué mucho al respecto y conocí eventos que no parecían de este mundo. Sin embargo, era muy difícil encontrar un lugar donde me aceptaran, por lo que decidí seguir el lado marino. Pagaban bien y las misiones por lo general no eran inhumanas. Claro que si nunca antes has bajado a profundidades de 500 metros, te asustas mucho al inicio. La misión más profunda a la que había ido en ese entonces era de 800 metros.
no muy alejado del puerto más cercano. Fue una inspección rápida de una cámara que habría chocado con algún objeto no identificado. Estos sucesos ocurren con más frecuencia de lo que podrían esperar, y estamos acostumbrados a ver y escuchar cosas fuera de lugar, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Me encontraba en una conversación con otro chico de la zona, cuando el capitán me llamó por una misión similar a la que ya nombré, solo que algo en su tono de voz era diferente. No pude explicar la sensación que me provocó escucharlo. Necesito que bajes a inspeccionar una cámara de 1200 metros. ¿1200? Te explico luego, pero es lo de siempre. Solo baja ahí y trae la cámara de vuelta. Te mandaré las coordenadas del lugar. Antes de poder responder me cortó. Mi camarada me miró extrañado y me preguntó qué ocurría, a lo que solo respondí: tengo una misión. Desearía haberme quedado en tierra firme, o haber exigido más información, incluso haber renunciado o haberme negado a ir, pero no lo hice. Lo acepté por mera curiosidad y por averiguar qué demonios pudo haber dañado una cámara a tal profundidad, porque para aquellos que se lo están preguntando, las cámaras a esas profundidades se encuentran dentro de equipos o cápsulas especiales para soportar la presión de las profundidades, por lo que la presión no era una respuesta viable, a menos que se tratase de una falla, lo que en los años que llevaba trabajando no había visto jamás. No revelaré las coordenadas del lugar, ni diré para quién trabajaba porque nadie debe ver nunca aquello que presencié. Cuando llegué al muelle para ir al lugar, me encontré con varios colegas que iban a la misma misión, lo cual no sería extraño si no fuese porque hasta donde sabía, la mayoría de los que estaban ahí eran personas recién contratadas que no sabían mucho acerca de las profundidades, ni mucho menos acerca de lo realmente peligroso que es. No revelaré tampoco la suma de dinero que me ofrecieron por este trabajo. Solo diré que era lo suficiente para poder mantener una vida de clase media sin trabajar más. Ojalá hubiera pensado en ello antes. No era para nada proporcional a lo que normalmente pagaban por este tipo de trabajos. Estuvimos algunas horas en el barco de camino a la zona hasta que por fin llegamos al lugar. Lo que vimos nos dejó a todos perplejos. Ahí estaba frente a nosotros, la nada misma. No había absolutamente nada ahí. Me fastidié bastante y empecé a sospechar que me habían engañado, que tal vez por eso el tono de voz del capitán sonaba extraño y diferente. Pero no, si no, no seríamos tantos aquí. Pero entonces, ¿para qué era esto? Intercambiamos miradas entre todos, y al ser yo el más experimentado de los de ahí presentes, me bombardearon en preguntas sobre qué era esto. Yo no tenía idea, pero fingí que simplemente no tenía autorización para decirles lo que hacíamos ahí. Me miraron extrañados y un poco asustados, pero los tranquilicé diciendo que no era nada extraño ni malo. En busca de respuestas, fui donde el capitán del barco en donde nos encontrábamos y le exigí una respuesta, a lo cual me miró desconcertado. ¿No te dijeron? Algo en su tono de voz me hizo sentir incómodo. ¿Acaso él tampoco sabía que íbamos ahí? ¿De qué estás hablando? Solo me mandaron a esta misión y supuse que veríamos lo de siempre, pero no hay nada, ni siquiera un pequeño bote o barco que demuestre que estamos aquí. No tengo idea. Después de un largo silencio, la ira recorrió cada punta de mis dedos. ¿A qué te refieres con que no tienes idea? A eso. No tengo ni la menor idea de qué está pasando aquí. Tardé un poco en digerir lo que me estaba diciendo. ¿En realidad no lo sabía? Salí del lugar y tras pensar lo que recuerdo como una eternidad, revisé las indicaciones en busca de algún fallo en las coordenadas. Pero no, todo estaba bien. Estábamos exactamente donde deberíamos estar, pero no había ni rastro de algún barco o un centro de investigación. Angustiado analicé las opciones que teníamos. O bajábamos allí y probablemente no veríamos nada, o nos largábamos con las manos vacías pero sin investigar. Como se imaginarán, el mar no es precisamente tranquilo, por lo que estaba empezando a sentirme un poco incómodo. Finalmente decidí que íbamos a bajar a inspeccionar. Me miraron y me dijeron loco. Realmente pensaba que tenían razón. Sonaba a algo que solo un loco podría haber decidido en medio del océano. ¿Quieres volver con las manos vacías y haber desperdiciado su tiempo en nada? Aquellos que no tienen experiencia podrían tener una bastante interesante. Anímense. Nunca antes había hablado como un líder, y realmente no me sentí precisamente cómodo con ello.
Tras un largo tiempo aceptaron la propuesta. Bajaron 3 buzos primero, cada uno con un traje especial claramente y un dispositivo especial para poder comunicarse. Estaban a 300 metros de profundidad, cuando uno de ellos, que se sentía especialmente incómodo, sus compañeros le dijeron gallina y se echaron un par de bromas. Luego hablé yo y le dije que era normal sentirse así al no ser tan experimentado. No hubo respuesta. A los 500 metros pregunto cómo iban las cosas ahí abajo, y como respuesta solo recibí un "se siente extraño". Es normal, solo mantén la calma y los ojos bien abiertos. Tu traje te protege de la presión y te subiremos en caso de que estés en peligro. ¿Qué tal los demás? No hubo respuesta. Supuse que estaban asombrados por la vista, o que quizás estaban con las manos ocupadas. Tras lo que parecía una eternidad, finalmente observé que estaban llegando a los 1000 metros. ¿Todo bien? No hubo respuesta. Alrededor mío habían un par de buzos preocupados porque no respondían, así que no me quedó de otra que les dijera que volvieran a la superficie, pues los demás estaban aterrados. Atentos, necesito que vuelvan. Rápido, vuelvan a la superficie. Tampoco hubo respuesta. Traté de tranquilizar a los demás diciendo que se podía deber a una falla de comunicación y que pasaba seguido, lo que en realidad era una mentira que hasta yo estaba intentando creerme. 1100 metros. No paraban de bajar, y de pronto aumentó la velocidad a la que bajaban. 1150, 1170, 1200, 1250. Algo estaba mal. Estaban descendiendo demasiado rápido y los trajes no se supone que les puedan permitir volver a subir después de los 1000 metros. Si es que se lo preguntan, mandamos a los chicos solo a echar un vistazo. No se supone que debiesen pasar los 1000 metros. 1300, 1350, 1400, 1600. ¿Qué demonios era esto? Me miraron todos sorprendidos. No se supone que debería estar asustado. De pronto se me ocurrió, debía hacer que el cordel los trajera de vuelta a la superficie. Apenas activó el sistema para traerlos de regreso, algo pareció romper el cordel. Perdí la señal completamente y no pude ver en qué profundidad se encontraban. ¿Pero qué rayos pudo ser? Pensé en un tiburón, pero a esa profundidad era imposible. Sin perder el tiempo les dije a los demás que bajaríamos a buscar qué sucedió. No sé si estaban todos muy asustados o si estaban aceptando un destino indescifrable, pero aceptaron todos excepto 2, a quienes dejé a cargo del barco y otras cosas a bordo. Apenas entramos al agua, sentí que no estaba en un lugar como los demás. Sin embargo, empecé a bajar junto a todos los demás y empecé a dar indicaciones. Debemos mantenernos comunicados. Por favor, cualquier cosa extraña que vean, informen. Recuerden que estamos protegidos con el traje, pero no debemos bajar más allá de los... Me golpeé la cabeza con algo detrás, por lo que dejé de hablar por unos instantes, aunque fue lo suficiente como para llamar la atención de los demás. ¿Qué sucede? Miré con qué demonios me había golpeado la cabeza y descubrí una especie de tubo que se extendía hacia abajo, y supuse que ahí en los 1200 metros se encontraba la cámara. Todo bien, solo estaba analizando la zona y dejé de hablar por unos instantes. De acuerdo, copiado. No me atreví a decir que había encontrado el lugar donde posiblemente estaría la cámara, porque yo era el más experimentado para aquel trabajo y no quería molestar a los demás con ello. Ojalá no hubiera seguido bajando. A los 500 metros, empecé a sentir una extraña sensación de incomodidad, seguida de un sentimiento de algo o que alguien me observaba. Señor, está demasiado oscuro. Está bien, es totalmente normal que así sea. A medida que nos adentremos a las profundidades, más oscuro será. Realmente estaba muy oscuro para ser 500 metros, y me pregunté por qué los anteriores buzos no dijeron nada al respecto. A los 700 metros aproximadamente recibí una señal de socorro de unos colegas. Me pregunté al ver que él ya estaba a una profundidad de 900 metros y automáticamente pregunté: «Aquí Charlie, Hotel Romero, India Sierra. ¿Se encuentran todos bien?». Por un largo minuto nadie respondió, hasta que recibí otra señal de socorro. «Hay algo aquí. Deben volver». Se cortó la comunicación y me di cuenta que algo estaba terriblemente mal. 900 metros. Ya nadie contestaba a mis llamados, solo los buzos que no se atrevieron a bajar. «Estás bajando muy rápido».
No me había percatado de ello, pero efectivamente ya estaba en los 1000 metros sin darme cuenta. Desesperadamente busqué agarrarme del tubo para dejar de bajar, pero no me fue posible. Señor, cambio, señor, ¿se encuentra bien? Me hubiera encantado decirles que no, decir que me sacaran de ahí apenas pudieran, pero era muy tarde. Cuando dejé de luchar miré al frente mío y quedé impactado de por vida. Ahí estaban los cuerpos de mis colegas. ¿Qué demonios estaba pasando ahí? No parecían haber sufrido, simplemente ahí estaban muertos, cuerpos flotantes colgados de un cordón. Apenas podía procesar lo que veía. Se me había olvidado por completo el por qué estaba ahí. Solo quería salir. Súbanme rápido, súbanme. ¿Qué rep, Ford? La señal se cortó y sentí que me sumía más en la oscuridad, pero era algo lo que estaba alrededor mío, tapando la señal y volviendo la oscuridad más oscura. Entonces lo escuché, un suave gruñido envolvente. Quedé paralizado. 1600 metros. Sabía que ya no podría volver a subir. El oxígeno solo me daba un par de horas más para poder respirar tranquilamente, por lo que acepté mi destino. Entonces lo recordé. Mi traje tenía una linterna. Ojalá no la hubiera encendido. Lo que vi me dejó impactado hasta el día de hoy. Era un ser oscuro, redondo y con señales de transparencia. Pero eso no era lo más espeluznante. Esa cosa tenía aproximadamente 20 tentáculos finos que se extendían a mi alrededor. Cada tentáculo tenía dientes de otro mundo y parecía estar impregnado en sangre. Quedé en shock mirando cómo esos horribles tentáculos se acercaban a mí. Intenté agitar los brazos mientras gritaba en vano, y entonces volví a escuchar ese suave gruñido. Esa cosa estaba jugando conmigo, como si fuese su juguete personal. Parecía inteligente. Me quería atacar, pero finalmente no lo hacía, solo para asustarme. Entonces sentí cómo clavaba uno de sus delgados pero afilados dientes en mi brazo, atravesando mi traje. Simplemente me desmayé. No sé cómo volví a la superficie. No sé si esa cosa se aburrió de jugar conmigo. Solo sé que desperté flotando en el mar. Entré en pánico y pensé que estaba muerta. Miré mi brazo y tenía una marca de esa cosa. Luego mi otro brazo estaba con 4 marcas más, y comencé a gritar desesperadamente. Lo único que quería era morir. Quería borrar esa imagen de mi mente. Quería salir del agua y nunca más volver a verla. Entonces perdí el conocimiento nuevamente y desperté en un barco de rescate. Grité todo el camino de regreso que no quería volver, que me dejaran morir, que por favor me mataran. Me inyectaron un tranquilizante y aún así no pude controlarme. Cuando llegamos a tierra firme, me llevaron a un hospital psiquiátrico en donde intenté suicidarme más de 3 veces, pero fue en vano. Golpeé mi cabeza todas las noches y durante todo el día para poder quitar de mi sueño esa cosa. Ningún psiquiatra me cree. Dice que fue efecto de la presión, que tuve alucinaciones, que en realidad nunca estuve a tal profundidad, pero estoy seguro de lo que vi ahí abajo. Esa cosa fue totalmente real. Esa cosa mató a mis compañeros y jugó conmigo a su gusto. Esa cosa no parecía nada conocido. Esa cosa acecha en mis peores pesadillas en todo momento. Ese ser no era ruidoso, se escondía muy bien. Esa cosa acecha en las profundidades y quién sabe en dónde más. Nunca voy a volver al océano Pacífico, ni a ningún otro océano. El dinero no puede pagar el trauma con el que quedé. El infierno no está en donde pensamos. El infierno está aquí mismo. Nunca te expongas al océano. Nunca pienses que es buena idea. Esa cosa debe quedarse ahí y nunca ser descubierta. Nunca. Las cicatrices en mis brazos lo demuestran. Debí haber muerto ahí. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme, ¿ustedes qué experiencias han tenido en playas o mares? Si quieren una nueva entrega de estas historias, no duden en compartir sus experiencias. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.